Bé, anem doncs per la última part ja de la jornada, amb la segona taula redona del dia, en la qual parlarem d'igualtat, diversitat i inclusió, l'audiovisual com a aliat. Hem estat parlant molt al llarg del dia de com el nostre sector pot treballar per a una societat millor, com és la nostra obligació. Tindrem en la taula Alejandra Mora, és productora en 4 films i vicepresidenta de l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual. Estarà també amb nosaltres Abdelatif Widar, actor, guionista i director. Beatriz González de Garay, professora a la Universitat de Salamanca i membre de l'Observatori dels Continguts Audiovisuals, tots ells moderats per Àurea Ortiz, historiadora, crítica cinematogràfica, professora a la Universitat de València, tècnica a la Filmoteca Valenciana i acadèmica de la BAV. Quan vulgueu, companyes. Lo que vosotros decidáis. Pues entonces seguiremos, no vamos a romper la armonía. Aquí. Bueno, pues Sí, aquí me pongo al lado de los recursos hídricos. Por si el planeta se acaba de aquí a que terminemos, ¿no? Bueno, pues vamos allá, que esto va rapidito. Esperad. Bueno, pues estamos aquí. Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por venir, todas y todos, caras conocidas por ahí. Y nada, pues vamos un poco con esta mesa ahora sobre estas cuestiones de inclusión, diversidad y esta idea de si el audiovisual es un aliado, hasta qué punto puede serlo y cómo es. Perdonad que se me está cayendo esto y que me lo ponga bien ahora. Bueno, supongo que me ha comentado, no he podido estar en la sesión antes, lo siento, pero me ha comentado Teresa que por lo visto, claro, son temas que han ido surgiendo, porque son temas que surgen pues siempre que se reúne gente del audiovisual, es inevitable porque es un tema central y yo creo que las personas que están aquí en la mesa hoy pues van a ser capaces de plantear cuestiones, pues son expertas tanto desde su experiencia como desde su reflexión sobre todas estas cuestiones tan complejas que no tienen respuesta simple ni de sí o no, ni de verdadero o falso, ni siquiera de hacer una frase en 120 caracteres. Son cosas que hay que matizar mucho y explicar mucho y que requieren pues, son muchos matices en tiempos que a veces son muy difíciles esos matices, ¿no? Entonces, como vamos así muy pilladas de tiempo y lo que queréis es oírles a ellos y a ellas, pues yo paso a presentar y vamos a la cuestión. Vamos a empezar con Beatriz González de Garay, porque ella es profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Salamanca, es excoordinadora de la Universidad de Diversidad Afectivo-Sexual y de Identidad de Género de esa universidad y miembro del Grupo de Investigación Observatorio de los Contenidos Audiovisuales. Su ámbito de investigación son los estudios de grupos minoritarios o estigmatizados en la ficción televisiva, campo en el que ha publicado muchísimas publicaciones académicas y proyectos de investigación. Fuera del ámbito universitario, ha trabajado como analista de guiones en Telecinco y auxiliar de dirección en la serie Hospital Central, con lo cual también tiene experiencia desde dentro de la industria, lo cual está muy bien. Y entre sus publicaciones recientes, bueno, tiene varias, pero destaco especialmente el estudio sobre mujeres migrantes y o racializadas en el audiovisual español, publicado en el informe CIMA sobre la ocupación laboral y percepciones del colectivo de la industria. Vamos a empezar con ella, que yo creo que ya puede dar tal vez un marco general un poco, ¿no? Y responder a esta cuestión de... Les he pedido a todos ellos que respondieran un poco a si consideran que el audiovisual es un aliado o no, y por qué, y en todo caso que hablarán desde su experiencia, ¿vale? Pues cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Aurea. Buenas tardes a todas, todos, todes. Yo vengo de la academia, pero no de esta academia, de la academia universitaria. Y sí que es verdad que cuando al principio empecé a trabajar estaba más a pie de calle, es verdad, y tengo esa experiencia, pero una vez, tú lo sabrás también, Aurea, por tu experiencia académica,
te vas como distanciando de la Sí. industria y es una pena. Un grave Porque problema. es un grave problema porque al final vamos compartimentándonos y yo creo que iniciativas como estas, porque al final sí, hablamos en congresos, pero normalmente son congresos académicos universitarios, ¿no? Entonces creo que esto que se genera aquí es muy, muy útil, ¿no? Y más cuando los temas sobre los que investigamos pues tienen que ver con ciertas preocupaciones sociales o, bueno, pues cosas que estamos viendo aquí hoy, ¿no? Entonces nos pedía Aurea que reflexionáramos sobre esto y claro, yo cuando hago algún estudio o hacemos algún estudio, bueno, lo primero que nos planteamos es, bueno, en los grupos minoritarios, claro, hay mucha gente que no tiene contacto en su vida real con un determinado grupo de personas. Pues una persona trans, igual no ha conocido jamás a una persona trans, o igual nunca ha mantenido una relación con una persona con una discapacidad auditiva, por ejemplo, ¿no? Pero establecemos lo que la Media Psychology define como aprendizaje vicario, ¿no? O sea, a través de los personajes. Y realmente funciona a nivel psicológico de forma muy similar a cómo lo hace una relación personal de tú a tú en la realidad. Y eso es maravilloso como aliado, ¿no? Para determinadas cuestiones. También para lo malo, claro, cuando se estereotipa, cuando se representa con muchísimos clichés, etcétera, también, porque si solo conoces eso, es lo que te va a hacer pensar que todo es eso, ¿no? Pero también está para cambiarlo. Entonces, antes hablábamos, no sé con quién, bueno, pues que mucha gente quería estudiar arqueología por el boom de Indiana Jones, cuando hubo Indiana Jones, ¿no? Sí. Mucha gente paleontología con Jurassic Park. Yo qué sé, Félix Rodríguez de la Fuente en España, pues todos a biología y a cuidar del medio ambiente como el abrazárboles de Sixto de antes, ¿no? Igual es que estaba obsesionado con Félix Rodríguez de la Fuente, no lo sé, ¿no? Pero sabemos que eso existe, ¿no? En los estudios académicos lo sabemos de hace mucho tiempo. Hay un estudio que hicieron unas americanas, ¿no?, muy interesante sobre dos ciudades de las Islas Fiji en las que no había televisión, ¿no? En los años 90 empezó a haber televisión y midieron el impacto que había tenido en la alimentación. Pues, ¿qué pasó? Bulimia, anorexia, dietas, ¿no? Cuando antes, claro, la corporalidad de esas personas era, digamos, más robusta que la de un occidental o una occidental media, ¿no? Entonces, esto está comprobadísimo, que afecta, ¿no? Esto no se pone en duda. Entonces, una vez que sabemos que afecta, ¿cómo lo podemos utilizar a nuestro favor, para mover un poquito la portería de la sociedad e ir hacia una sociedad mejor, más inclusiva, más justa, ¿no? Y eso es un poco por lo que tratamos, ¿no?, todos los que estamos aquí, creo, ¿no?, de hacer en nuestros diferentes ámbitos, desde la actuación hasta la academia o la producción, ¿no? Vale, y entonces voy a hacer ahora aquí un poco de Yolanda Díaz y le voy a dar un dato. Y, bueno, por citar algunos de los últimos estudios que hemos publicado nosotras, ¿no? Por ejemplo, en el audiovisual español en plataformas, lo último que tenemos es mujeres cis suponían un 38,9%, ¿no? Cuando sabemos que en la sociedad es un 51%, ni siquiera es la mitad, que siempre decimos, es la mitad, no, es más, ¿vale? Eso, mujeres cis. Nos encontramos, sin embargo, que lo comentaba también con alguien antes, que no había una subrepresentación de personas trans, pero solo eran mujeres trans, solo eran personajes de mujeres trans, y en gran medida influenciadas por el efecto Veneno, ¿no? Claro, todas concentradas en la serie Veneno. Una vez esto no está en pantalla, ¿qué nos queda? Y sobre todo, que hay por ejemplo, personajes trans masculinos, que, bueno, ahora hay la de Ser o no ser, ¿no? Y parece que va en Élite el mismo actor de Ser o no ser, bueno, pues parece que se va introduciendo un poco, pero bueno, muy limitado. Lo mismo con personas no binarias, ¿no? El porcentaje de no heterosexuales que encontramos en plataformas fue un 8,6, ¿vale? Que, bueno, no está mal, pero aún está por detrás del 12% que calcula, según una encuesta de Ipsos del 2021, de personas que se autoidentifican como LGTB en España, ¿no? Otros estudios hemos tratado de ver el tema de la edad, ¿no?, y del edadismo. Y ahí también hay una cuestión que desde el punto de vista de la producción también es interesante, ¿no? Y también con las personas con diversidad funcional, que igual luego hablamos.
Y es, bueno, por un lado, vimos que estaba infrarrepresentado totalmente en comparación con la población española que hay de mayores de 65 años, que según el INE son un 19,58%, o sea, casi un 20% de la población. Y en la ficción eran, bueno, en este caso hicimos una cosita más pequeña, solo con 30 películas, pero aún así, era un 8%, un 8,3%. Con lo cual ahí hay un salto tremendo, ¿no? Diversidad funcional también, pues un estudio que hicimos con 1.200 personajes, solo había un 1,2%. Y el IMSERSO, datos de 2018, dice que hay un 9,8% en la población española, con algún tipo de discapacidad. Con lo cual el salto es, de nuevo, grande, ¿no? Pero también, y luego supongo que hablaréis ahora vosotras, ¿no?, desde el punto de vista de la producción, ¿qué hacemos? Porque hay muchas veces, claro, los rodajes, ya lo decíamos antes, es que son difíciles, son duros, ya no solo cuando son en agosto en Peñíscola, sino en general, ¿no? Son difíciles. Entonces, una persona, por ejemplo, mayor, ¿no? Una persona mayor aguanta tanto como para un rodaje. ¿Cómo podemos hacerlos más accesibles, ¿no? Más para todo el mundo. O una persona con una determinada discapacidad, ¿no? Yo, por ejemplo, la directora de Fácil, ¿no?, la serie esta de Movistar, le oí decir que, claro, de las 4 protagonistas solo 3 o sea, 3 no tienen y una sí que tiene diversidad funcional, ¿no? Pero decía que eran papeles muy exigentes porque, claro, eran muy protagonistas, tenían que estar, y los tiempos son cortos, los tiempos de producción, entonces era complicado, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me parece que en Fácil no funciona bien, la verdad, en este caso, pero por ejemplo, en Vida Perfecta, que también es un actor sin diversidad funcional, me parece que funciona genial, ¿no? Pero también estos dilemas desde el punto de vista de la producción, ¿no? Vale, una cosa es representar y otra cosa es quién lo representa, cómo son las condiciones de producción, los medios materiales, ¿no? Me voy a poner marxista, pero bueno, cómo son, ¿no? Y estos son un poco digamos, de alguna manera, los interrogantes que día a día nos van surgiendo en el trabajo, ¿no? Y luego también Aurea nos preguntaba un poco, bueno, pues eso, como si creemos que pues, se estereotipa, hay clichés, obviamente los hay porque trabajamos con eso, trabajamos con arquetipos, ¿no? Pero también yo creo que es que tiene que haber, a ver, que siempre lo que para una persona es cliché, para otra va a ser hiper vanguardista, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en personajes de gitanas lesbianas como los que hay en Carmen y Lola o en Sin Huellas, que está grabada aquí en Alicante, ¿no? Claro, eso para determinadas personas pues le explota la cabeza, le parece lo más vanguardista del mundo. Sin embargo, la Asociación de Gitanas Feministas pues se quejó porque había una representación pues, de nuevo, ¿no? Una sociedad súper cerrada, ¿no? Digo la gitana, súper cerrada, que vende en el mercado, súper machista, y se volvía otra vez a los estereotipos, ¿no? Que también se hace pues, con personas de etnias no caucásicas o de orígenes que no son España, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas son algunas de las cuestiones que se pueden plantear para la mesa, ¿no, Aurea? Ya lo creo que sí. Y además les ha tenido ahí a los 10 minutos exactos que le pedí. Muy bien. Bueno, vamos ahora, luego volvemos a ver la cuestión de las cifras, que creo que hay mucho que hablar, hasta qué punto el audiovisual es un espejo de la sociedad y tiene que reflejar exactamente lo que la sociedad es o no. Que yo creo que no, pero bueno, ya lo vamos viendo. Turno ahora para Alejandra Mora. Sandra Mora, bueno, ella es productora de cine independiente, tanto de ficción como de no ficción. Entre sus producciones destaca Un blues para Teherán, una película chulísima que deberíais ver, de Javier Tolentino, donde ella produjo como autora realmente de esa película. Nominada a los Goya de los Gaudí en 2022 y seleccionada en varios festivales como San Sebastián o Moscú. O el cortometraje Las visitantes, que también deberíais ver, de Enrique Buleo, que tiene este montón de premios, mejor película europea, mejor comedia en Clermont Ferrand, candidata a los premios EFA, etc. Es vicepresidenta segunda de la Academia Valenciana del Audiovisual y compagina su trabajo como productora con el asesoramiento y talleres de producción cinematográfica. Ahora está preparando la ópera prima de Enrique Buleo, Bodegón con fantasmas, que ha sido seleccionada en varios certámenes internacionales, como la incubadora de la ECAM, el Toronto Filmmaker Lab, y en Cannes y en otros muchos sitios, que no voy a nombrar, y está desarrollando la serie de ficción I Love Spain de Begoña Soler. Entonces ella va a responder a la pregunta y luego va a hablar desde su experiencia de mujer productora en un ámbito donde igual hay muchas menos de las que desearíamos, ¿no? Y de cómo se ejerce el liderazgo desde ahí. Adelante. Bueno, una pregunta difícil.
Si el audiovisual es aliado, dices, Sí. o debe ser aliado, yo creo que, no sé si tanto debe, pero de alguna forma una obligación moral sí tiene, porque la cultura al final es un reflejo de un imaginario, ¿no? Y ese imaginario a día de hoy pues tiene un sesgo muy heteropatriarcal, nos guste o no. Y bueno, para mí es fundamental la toma de conciencia individual, pero también colectiva, y esto se puede hacer mucho a través del cine, ¿no? Y admitiendo y asumiendo que somos como sociedad y como personas pues fundamentalmente machistas y racistas y que tenemos esos prejuicios, ¿no? Es como podemos avanzar como sociedad. Pero para mí, más que representatividad, bueno, hablabas tú de la representatividad de la película de Carmen y Lola y pasaba mucho también con la representación de personas trans en el cine, ¿no? Creo que también hay como una evolución. O sea, primero es como la semillita de, vale, vamos a contar historias con este tipo de personajes. Luego viene la crítica de, ostras, pero ¿qué tipo de personajes? Y ya como que se produce una evolución natural, pero si ves los relatos o las historias de 10 años a esta parte, las series, o sea, hay cosas que directamente te dan un bofetón en la cara, ¿no? Que dices, madre mía, ¿cómo podíamos estar en el Pleistoceno? O sea, que la evolución existe, va lenta, pero estamos en el camino, ¿no? Y sobre todo creo que hay una cosa que es muy importante y no solo es representar, sino incluir, dar voz, dar espacio, poner nombres y apellidos y dejar hacer. ¿Quién hace? O sea, porque sí que es verdad que a día de hoy continuamos, ¿no? Siendo, por ejemplo, las mujeres mayoría en las escuelas y a día de hoy, pues por la propia evolución, por lo que sea, por los obstáculos que tenemos, pues nos vamos quedando en el camino. Eso hablando de las mujeres, pero si hablamos de otros colectivos infrarrepresentados, pues que la representatividad es nula, ¿no? ¿Cuántas personas trans hay dirigiendo en España o cuántas personas con diversidad funcional están dirigiendo en España, ¿no? Pues eso es lo que nos toca, creo, como personas, y no solo dar esa voz, sino ayudar a darlo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia es como que venimos, en nuestro caso, muchas veces con el síndrome de la impostora, ¿no? Que nos cuesta mucho ocupar ese espacio. Te dan el poder y no sabes cómo usarlo tampoco. Enseguida lo cedes, te estás todo el rato cuestionando si lo estás haciendo bien, si no. O sea, como si te tuvieras que convertir en un ser de luz y hacerlo todo perfecto. Y es también permitirnos el error, ser vulnerables, trabajar desde la vulnerabilidad, ¿no? y desde unos liderazgos que sean más colectivos, no tanto centrados en el ego individual, ¿no? En este caso hacemos audiovisual, hacemos películas o series o lo que sea, que implica a muchas personas, ¿no? Y hay que atender a todas esas personas. Decías también cómo lo hacemos desde el punto de vista de producción, pues adaptándonos. Yo ahora voy a rodar una peli y son casi todo personas mayores, o sea, la media está en casi 70 años. Pues te adaptas, o sea, igual que te adaptas, no sé, nosotros por ejemplo trabajamos con una persona que tenía ceguera parcial y no nos lo dijo, ¿no? Hasta que yo un día detecté que trabajaba con un cursor del ratón así de grande, que estaba acercándose así al monitor y no nos decía nada y se lo insinuábamos y era como, no, yo todo bien, está perfecto, ¿no? Y yo... Bueno, pues tuve como el latido de que esta persona se estaba esforzando para que no detectáramos que tenía esta ceguera parcial, cuando no era un problema. O sea, el problema no estaba en ella, el problema estaba en que nosotros debíamos adaptarle las condiciones para que trabajara a gusto y no sintiera que tenía un triple lastre. O sea, primero que tenía esta característica, segundo que era mujer y segundo que era becaria y se estaba intentando integrar en un sistema y quería demostrar que era perfecta. Con lo cual hacía el triple de esfuerzo y fue como, no, perdona. O sea, es que en todo caso te lo tendremos que facilitar nosotros, no tú a nosotros. Y no sientas vergüenza, ¿no? Y es en ese momento en el que tú empoderas a la persona. Igual que, pues no sé, nuestro último trabajo que con Enrique Buleo, que trabajamos con mujeres que no habían, mujeres jubiladas, que no habían actuado nunca delante de la cámara y de repente pues nos toca ir a festivales y les decimos, no, que vais vosotras a presentar
pero que yo no lo voy a hacer bien, que es que yo no sé hacerlo. ¿Cómo que no sabes hacerlo? Si lo haces perfectamente bien. Pues simplemente quitarles la creencia de que son imperfectas y que tienen el derecho de estar ocupando ese espacio y de dejarse ver, ya es un trabajo súper potente. Y venimos con muchas creencias, ¿no? Entonces, eso es lo que yo apelo, ¿no? A ese trabajo de conciencia que hablábamos. Y en este sentido, pues es de elogiar el trabajo que se está haciendo desde las administraciones, porque las cuotas son necesarias, porque por sí solas no vamos a llegar nunca a la igualdad, jamás. Háblame de lo del liderazgo que me has contado ahí fuera. Tienes 5 minutos y así de ahí muy breve. Sí, bueno, yo creo que también lo comentaba un poco antes, ¿no? Creo que tenemos que aprender a reflexionar sobre nuevos modelos de liderazgo, que en el tema de la gestión de recursos humanos está todavía todo por aprender y que tenemos que trabajar mucho desde la vulnerabilidad. Yo lo que desde mi experiencia he detectado, y no quiere decir que sea la norma, pero sí la que yo he vivido, pues que generalmente nosotras las mujeres nos cuestionamos mucho más y pensamos, ostras, ¿qué hemos hecho mal, no? O sea, ¿cómo lo podemos mejorar? Y lo que me he encontrado pues con mis compañeros es que no, o sea, está bien, ¿no? Es que no te gusta cómo lo hago, pero está bien cómo lo estoy haciendo. Y es como hay una presión de tengo que hacerlo súper bien y yo no me equivoco. Y es de no, nos equivocamos todos, podemos dudar todos y no pasa nada, ¿no? Y se comparte ese espacio y bueno, pues que todos somos humanos al final. Y no sé, y sobre todo eso, trabajar mucho la conciencia de grupo, trabajar mucho la comunicación y el diálogo, y que para eso pues se necesita entrenar y tener dinámicas que cuestan, porque venimos pues con referentes que a lo mejor no son los mejores. Muy bien, estupendo. Bueno, aquí hay muchos temas también que sacar, toda esta cuestión del liderazgo y cómo organizar los equipos, por supuesto. Vamos ahora con Widar, que bueno, aquí todos se conocéis. Widar es actor, productor, director, es un tío afincado en Valencia, ganó el Goya al mejor cortometraje en 2008 por Salvador. Bueno, y también tiene otros premios por otras producciones como Canimambo. En cine ha trabajado como actor con directores como Ventura Pons, Daniel Calparsoro, con Jorge Sánchez Cabezudo, en films como Invasor, Los últimos días, La enfermedad del domingo, Un mundo normal, Asamblea. En televisión la habéis visto en Élite, en El Príncipe, en Hit, en Malaca, y en la última temporada de The Crown, donde fue fantástico verlo en la pantalla de mi televisor en casa ahí haciendo de abuelo de Dodi Al-Fayed, qué bien. Ver a un actor nuestro ahí, no, en serio, fue como fantástico que llegaras hasta ahí, la verdad que sí. Además, un trabajo premiado por otra parte, ¿no? Y luego también pues, tiene una amplísima experiencia en teatro, donde ha trabajado con directores como Claudio Tolcachir, Blanca Portillo o Julio Manrique. Yo del recuerdo una vez en una entrevista que le hicimos en la radio, que decía que a veces le preguntaban, ¿y qué te toca, de narcotraficante o de terrorista? Yo creo que háblanos un poco de esto. Sí, bueno, la pregunta es de si el audiovisual es un aliado y es un adversario, ¿eh? Según cómo se utilice. Yo recuerdo que en los 90... con dinero público se hizo el Máquina Baja, supongo con muy buena intención, pero me tuvieron en esa época con moromielda hasta los huevos, sinceramente. O sea, y estoy segura, además, el Máquina Baja era muy gráfico, o al menos a mí me parecía muy gráfico, porque yo no creo que se hubiesen permitido ese atrevimiento con un negro, con un gitano, con un catalán, con un vasco, no, pero con un moro sí. O sea, dentro del subconsciente colectivo, el último de la escala es el moro, porque es el vecino de abajo. Y porque de alguna manera, como dice Goytisolo, entre el español y el marroquí no se puede dar el racismo, sino en todo caso una negación de parentesco. Claro. Y en esa negación de parentesco hay como esa licencia o esa necesidad de separarse, ¿no? Y sí que yo, o al menos he visto que los mayores excesos así de racismo se hacen con los moros. De hecho, yo no creo que se hubiese... No creo que un partido político tuviese los cojones, me voy a utilizar la expresión tan machírula, los cojones de hacer toda una campaña contra los menas si fueran rubios o si fueran negros. No lo haría. Bueno, ya se ha visto con Ucrania. Pero son moros. Sí. Entonces, contra el moro todo vale. Entonces, aprender a no caer en la reacción de eso ha sido muy duro.
Yo ahora porque tengo 52 tacos y ya literalmente me la suda. Yo voy, hago mi trabajo y cuando viene alguien que me dice tal, le digo, no, eso no es correcto. ¿Cómo que no es correcto? O lo corriges o no te lo hago. Así, descaradamente. O lo corriges o no te lo hago. Yo he hecho pedagogía en rodajes así. Debe ser decir, no, eso es un cliché. Sería inmoral hacer eso. De hecho, me acuerdo que en Gym Tony me llamaron para hacer un episódico y lo que leí me parecía tan flagrante que les dije, no es que no lo haga, es que como lo saquéis al aire, voy a por vosotros con todo. O sea, tengo un abogado, soy parte de la comunidad de la Asociación de la Comunidad Musulmana de Ceuta, mi padre era el imán por aquel entonces, y voy a por vosotros. O sea, va a ser una denuncia de 7.000 personas contra vosotros. Y se achantaron. Pero esto es así. Esto es un hecho. Por un lado, sí, es un aliado el audiovisual, pero también puede ser un... Porque tiene un poder legitimador. Claro. Si tú ves que en la tele llaman moromielda, a nadie le va a parecer que es ofensivo o que no está bien llamar moromielda. Pues a mí, mira que me dieron la coña años y años con lo de moromielda. Es que conocías a alguien y la broma corriente era moromielda. O sea, era como... sube un poquito el nivel. O sea, como sea. Soy el primero en hacer chistes de moros, me encanta. Pero fue jodido. ¿Que se han cambiado cosas? Sí, yo he notado respecto a los años 90, por ejemplo, que tú decías, hay un salto cuántico. Pero también ves que queda mucho camino por recorrer. Queda muchísimo camino. Mis hijos, claro, mis hijos son mestizos. Y estas cosas como que las viven de otra manera y desde otro lado que no es nada militante. Y aún así, yo he tenido que ir al colegio y dar un toque a la profesora, como decirle, bueno, hay determinados alumnos que están con la bromita esta de moro y haced algo. Y proponer a la profesora, mira, el niño este que está con moro de aquí para allá, ¿por qué no llamas a los padres? Nos conocemos, merendamos todos juntos y de buen rollo que vean que no pasa nada y el crío se le quita. Convoca a los padres y cuando aparece el padre entendí por qué el niño era así. Y el tipo ni me quiso dar la mano, ni él no quería nada. Y en un momento dado aproveché que fue al servicio y fui detrás, cerré la puerta y le dije, mira, la próxima vez que tu hijo le diga a mi hijo moro de mierda, voy a buscarte a ti y te voy a partir la cara a ti. No a tu hijo, a ti. Es así de simple. Porque yo sé que tu hijo no tiene la culpa, pero a ti te reviento. Sí. Y ahora, no, así de... Y el tipo se cagó encima. O sea, toda esa facha se fue a la mierda. O sea, y ahora nos vamos a ir a merendar. Al salir de aquí nos vamos a ir a merendar, de buen rollo. Vale. Y nos fuimos a merendar. ¿Hay que recurrir a esta pedagogía? Pues sí. Vamos a llamarla pedagogía. Por decir algo. Porque son tus hijos. Ya llega un momento en que claro, no puede ser que perpetuemos en los niños determinadas mierdas. Ya no. Y es que es un tema que me toca especialmente. Claro. ¿Sabes? Y no sé, ¿de qué estamos hablando? De esto, de integración, diversidad. Sí, una cosa sobre lo que has dicho, porque has dicho que con este rodaje en el que viste cómo era el personaje, esto no lo hago y además os denuncio. ¿Hasta qué punto la presencia de un actor como tú, con determinados rasgos o perteneciente a un determinado colectivo, puede hacer que las cosas cambien en un rodaje? O sea, ayudar, digamos, o que otros vean, el resto vean lo que no están viendo y gracias a que tú estás ahí se vea. Yo la verdad es que tengo una situación privilegiada. O sea, tengo el estatus de actor moro star. Sí. En muchísimos rodajes han contratado a otros y al segundo día de rodaje los han echado para llamarme de urgencias. Mi caché, yo cobro 1.800 euros el día. Hay muy pocos actores que cobren eso. Yo me la jugué. Dije, ¿me queréis solo de moro? Pues si yo quieres que te haga de moro, me lo vas a pagar. Te hago de otra cosa, lo negociamos. ¿Vale?
Y a mí me llaman, a mí trabajo no me falta. Entonces, si quieres al Moro Star, vas a jugar a esto. Y hace unos años sí que había cierta ansiedad por trabajar, por tal. Ahora, no, ahora los veo a todos muy en la horizontal, ¿eh? O sea, y si no, habla con tu guionista. Claro. Eso no está bien. O sea, yo no voy a hacer algo tan... Vamos a ver. Soy el actor que más terroristas ha hecho en este país. El que más narcotraficantes ha hecho en este país. El que más ha matado. Desde Yamal el chino del 11M al ISIS. Vamos, yo no he conocido un terrorista en mi vida, pero he representado mogollón. Pero una cosa es asumir lo que narrativamente es una cosa y otra cosa es decir cosas que es mentira, que no son islámicas, por ejemplo. O no son reales de una zona. O, yo qué sé, yo soy el típico gilipollas que interpreta a un iraquí y me curro toda la parte iraquí cuando sé que nadie la va a entender, salvo 4 moros que van a ver la producción. Pero es mi ética personal. Y a veces he pedido que no, estos textos están escritos en marroquí y los quiero en iraquí. No, pero hazlos en marroquí. No, estoy interpretando a un iraquí. Yo no puedes ser un argentino y que te hable como de Murcia. ¿Verdad que no? ¿A que tendrías el cuidado en hacerlo? Pues eso es una lucha constante. O lo típico, no, esto es en árabe, traduce tú los textos. Págamelo. Claro. Que te pagan como actor y como consultor Págamelo, de diversidad, sí, porque haces los págamelo. trabajos. Claro. Sí, ¿Y no te han ofrecido nunca un personaje que salga fuera? O sea, decir, que donde haya pues esa condición de moro, musulmán y demás, que esté, pero que el personaje no se reduzca a esto. Es decir, que no se hace un juez, un abogado, yo que sé, que no esté centrado, digamos, en cuando esto, hicimos la obra con Manrique en Barcelona, Carrer Robadors, el protagonista era catalán, era un chico español, catalán. Y la prensa, y éramos 4 moros en la obra, y la prensa, en el primer día de rueda de prensa, estaban con que, ¿cómo es eso que, siendo una obra que para una obra que sobre moros, de pronto el protagonista tiene que ser catalán? Y nosotros lo que sosteníamos es que el problema no es que un español haga de moro. El problema es que el resto de los 4 moros no hagamos de médicos, de arquitectos, de policías, de carpinteros, de tal. Ese es el drama. El personaje que lo haga el que mejor lo sabe hacer. Y este chico lo hacía maravillosamente bien. Además, se esforzó en decir todos los textos en árabe de una forma impecable. Nosotros no teníamos más que quitarnos el sombrero con él. La historia está en que nosotros tengamos la posibilidad de hacer otras cosas. Da igual, siendo moro, mi médico es sirio, claro. Mi frutero, yo qué sé, el señor que viene a arreglarnos las chapuzas en casa es de Rabat. Pues aparte de narcotraficantes y terroristas hay otras cosas. Sí. Bueno, paso turno. Vale, siguiente. Luego seguimos. Pues nada, y por último va a intervenir Pepa Sastre. Ella es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, con máster en diseño gráfico aplicado a medios digitales. Y durante 13 años ha sido gerente de una empresa de comunicación y publicidad donde realizaba trabajos de branding y dirección artística de proyectos gráficos. No se oye. ¿Se oye? ¿O algo? ¿Se oye? Ahora sí, vale. Bueno, ha realizado la dirección artística de spots publicitarios y campañas de comunicación para clientes como Apun, por ejemplo, y actualmente tiene su propia productora audiovisual, Incomedia Producciones. Ha realizado la dirección artística del proyecto Transmedia Max Aún Mapa, ha producido y realizado la producción ejecutiva del cortometraje de animación Stick Ben Mamá, que se ha presentado en varios festivales, o Precarity Story. Y en estos momentos está llevando la dirección artística de proyectos como el Transmedia, el Silenci d'un Pati. Ah, no lo he tocado, ¿eh? Vale. El proyecto ganador del Docs Valencia 2021 y el proyecto documental Paco Roca Dibujando la Vida. Y en paralelo está produciendo el proyecto de cortometraje de animación En Carne y Hueso de Blanca López e Isidro Val. Mucho aquí que hablar y también desde su propia experiencia. Pepa, adelante. Buenas tardes. Bueno, yo tengo la voz un poco rara porque es verdad. Yo estoy un poco emocionada por la primera vez que me pongo un picalillo. Bueno, es una el audiovisual es un medio para aclarar
cultura de los nazis durante el fascismo. Por ejemplo, no habría habido necesidad de censurar. Creo que es necesario transmitir la cultura de la escucha y de la empatía. Y para ello, con suerte, contamos con un medio muy potente. La realidad es diversa y cualquier medio que nos ayude a entenderla un poquito más y cuidarla, bienvenido sea. En estos momentos se está haciendo mucho esfuerzo en la apoyar la diversidad sexual y tenemos que seguir haciendo mucho más esfuerzo para apoyar la diversidad social y funcional. Todo aquello que sea de lo ordinario genera mayor complejidad. Así los procesos de producción y rodaje se hacen más difíciles si incorporamos la diversidad, la inclusión dentro del proceso. Pero como cualquier otro caso, todo tiene un coste y un beneficio. La cuestión es que queremos poner el valor. Un ejemplo que he visto claramente como persona con diversidad funcional auditiva en la comparación entre dos películas bastante recientes que parten de una historia similar, que la forma de hablar la película de Kodak, que la forma de hablar en versión americana. Las dos películas hablan de una chica joven que oyente, que enlaza dentro del seno de la familia sorda. Desde mi punto de vista, una de ellas se le ha dado más importancia a la investigación en cuestiones emocionales relacionadas con la diversidad. Esto ha permitido un guión mucho más difícil. En la película de Kodak, los tres actores son sordos en la vida real, mientras que la familia Valer solo era sordo a lejos. Seguro que esto hizo más difícil la producción, pero permite muchísimo mejor lo que fue capaz de leer esta realidad y su implicación en la vida de esta persona. La ración que se genera, la ración en la película de Kodak, hay una ración entre los hermanos, esos dos hermanos, se ajusta con tanta precisión, es más ración, lo sabes bien, se ajusta con mucha precisión, es más ración con mi hermano. ¿Cómo le podemos comunicar? Sin palabras, con la simple mirada, poder transmitir este sentimiento al público es una magia decirlo. Tener cerca a personas con diversidad funcional, o diversidad social, o diversidad sexual, requieren mayor dedicación a lo largo de todo el proceso para contribuir a mejorar la comprensión del mundo, que es el objetivo de nuestro trabajo. Yo lo considero un compromiso, lo considero una necesidad. Hay muchas historias de diversidad que merecen ser contadas, viéndolo como un acercamiento a eliminar todo esos miedos y tabús hacia esa diversidad. Siento la oportunidad de crecimiento, tanto personal como colectivo. El audiovisual nos permite viajar desde nuestro propio espacio, lo acerca al mundo. Siempre se dice que viajar enriquece. En ese sentido, el audiovisual lo ha hecho más rico, el hecho de conocimiento, y tiene el compromiso en mejorar el mundo. Los principales prejuicios y clichés se encuentran en la propia sociedad, tan conocedora de la diversidad. El cine y el documental
forma parte de esta sociedad y todavía tiene mucho que recorrer. En este sentido, sin embargo, es la herramienta tan poderosa para transmitir cultura. Y necesitamos una cultura que nos permita vivir a todos la libertad de apreciarnos. De ahí la importancia que el mundo audiovisual empiece a apoyar la producción, no solo desde la pantalla, sino desde detrás de la pantalla. Empieza a apoyar a guionistas, directores de arte, o sea, todo tipo de trabajo. Dentro de todo el proceso de producción. En mi caso, actualmente, uno de los obstáculos más importantes que tengo para hacer mentira es de socializar dentro del trabajo. Es algo que a pesar del esfuerzo de hablar o de hablar una conversación, sigue habiendo situaciones de miedo a lo desconocido y sentir que la otra persona quiere terminar rápidamente la conversación. Otro de los obstáculos de la comunicación telefónica. Actualmente creemos que el correo es el medio más rápido y sin embargo es el motivo de retraso de muchos de mis proyectos. La mayoría de veces tengo que recurrir a personas de mi confianza para que llamen en mi lugar. Y así, es la única forma que tengo para acelerar el proceso. Creemos que ha cambiado, pero lo ha cambiado muchas cosas. Para cualquier persona con diversidad, el mundo está lleno de obstáculos. Pero hay obstáculos que podremos afrontar. Y hay obstáculos que le dependen del otro. Uno de los puntos positivos de las personas con diversidad funcional es que tenemos la gran capacidad de adaptación y de afrontar los problemas. Yo creo que si no hubiera diversidad, no habría motivo para contar historias. Lo sentiría decirlo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como queda un poco, no sé si alguien de la mesa quiere comentar de algo de lo que se ha dicho aquí, si no saco yo alguna cuestión. Sí, vamos bien de tiempo. Sobre lo de la diversidad funcional, hice una peli hace unos meses en Barcelona donde me ponían una prótesis que me sellaban los ojos. Con lo cual, una vez que entraba en set, entraba con los ojos sellados y ya no veía nada, hasta prácticamente que terminaba de rodar. Y es verdad que yo era bastante inútil al principio, pero luego me pusieron a una persona que me acompañaba, que me orientaba. De hecho, truquitos de cámara, como por ejemplo, si la luz estaba así, te tenía que dar así, por instinto se te vas, me ponían como un palillo con la dirección que tenía que estar y yo con tocar el palillo sabía dónde ubicar la cabeza. O sea, que hay recursos, hay formas de trabajar. Una persona ciega puede interpretar perfectamente. Y se puede manejar en un hábitat como un rodaje, con una persona que le asignen, como cuando viene alguien, una persona mayor, claro, es que le asignan una persona que le ayuda a pasar por encima de los cables y tal. O sea, yo lo he vivido en mis carnes y se puede trabajar perfectamente. Y además que nadie, o sea, todos somos susceptibles de tener alguna discapacidad en algún momento. Sí, que a mí hace unos meses me dio un ictus, quiero decir, y efectivamente no me había fijado en los adoquines tanto en mi vida, porque no podía. Pero en ese momento empiezas, claro, a ver como tal, ¿no? Y personas mayores, si tienes suerte, llegas a mayor y, por supuesto, tienes esas barreras, ¿no? Y sobre lo que comentabas tú antes, me ha recordado... cuando hicimos lo de CIMA, ¿no? Pues entrevistamos a varias actrices, ¿no? Una de ellas, Ayar Brown, la de Scam, ¿no? Sí, que lleva velo y que, tal. claro, ella dice que va a todos los rodajes con una maleteta, ¿no? Porque se tiene que llevar ahí que si sus medias, los hijabs, que lleva varios, los tonos por si acaso no tienen su tono en maquillaje, etcétera, ¿no? Y me comentaba una cosa que te quería preguntar, a ver si también, ¿no? El tema del menú, que antes habéis hablado de los caterings, ¿no? Que claro, el menú halal, pues me imagino que no se ofertará en todos los rodajes, ¿no? Hay una anécdota súper divertida de cuando rodamos el 11M, que éramos todos moros. No había ni un cristiano ese día. ¡Ni uno!
y os pusieron cerdo. cerdo, claro. Pusieron jamón, ¿no? Jamón de primero, jamón con Que melón de primero. yo personalmente no tengo ningún prejuicio, Sí. de nada, pero del 15 que éramos, 14 no comían cerdo. Claro. Y acabamos comiendo en el bar. O sea, en vez de estar con el catering, comiendo en el bar. Pero sí, eso fue muy divertida. Yo quisiera plantear a Sandra como productora, porque se han planteado algunas cuestiones que tienen que ver pues, con la necesidad de adaptar la producción cuando se trabaja con personas de determinados colectivos y demás, ¿no? Al margen ya de la cuestión económica, presupuestaria, que eso puede aumentar o no, que supongo que es un tema que se puede ir normalizando, claro, supone, entiendo, un esfuerzo extra mucho, o es algo que vas integrando. Tú decías antes que te adaptas, ¿no? Decías que como productora supongo que esto, los productores es lo que hacéis siempre, adaptaros y más si trabajas como tú, ¿no? En producciones independientes y estas cosas, ¿no? Algo así, pero ¿cómo te planteas como productora ese tipo de retos, ¿no? De integrar de tal manera, ¿no? Que no haya incomodidades por ninguna parte, o lo que comentaba Pepa, ¿no? Las incomodidades frente a una persona cuando el resto no sabe cómo actuar con ella, o que ese miedo, ¿no? De me voy ya, que no, que esta conversación no sé cómo gestionarla, ¿no? Y así, hay que hacer un trabajo ahí importante de, no sé, de allanar el camino, ¿no? Por parte de la producción. Es un trabajo de empatía, o sea, al final es entender que cada uno tenemos unas necesidades y que te tienes que adaptar, es tu obligación adaptarte para que esas personas trabajen en las mejores condiciones posibles. Para mí también es un tema de necesidad, ¿no? Yo creo que la sociedad, las producciones se hacen más ricas cuando hay diversidad, cuando se cuentan desde distintas voces y cuando se trabajan desde distintas voces. Es lo que decía Pepa, ¿no? O sea, no solo es una cuestión de representatividad en la pantalla, sino quién está detrás y quién está tomando decisiones de qué series se financian y quiénes son los que programan en los festivales y quiénes dirigen festivales. Es todo, ¿no? Porque la mirada es diferente y de esa mirada que combina las distintas voces, pues todos ganamos. Entonces, no sé, yo lo integro con toda la normalidad y con todos los quebraderos de cabeza que implican otras, o sea, todas las cuestiones que implica una producción, que no son pocas. Y bueno, sí que es verdad que en la medida que vamos avanzando como sociedad, pues se toman en cuenta aspectos que antes ni siquiera te los planteabas, ¿no? Como el tema de la dieta, pues ahora pues tienes caterings de todo, ¿no? Y lo que primero que haces preguntar es alguna persona con intolerancias, qué dieta sigues, que no sé qué, el tema de la sostenibilidad, ¿no? Pues nosotros gratamente somos pioneros, ¿no? En muchos países vamos muy por delante y es algo que sorprende. No sé, o sea, ahora mismo sí que se empieza a exigir la sostenibilidad, etcétera, etcétera, pero que vamos por delante de muchos países y eso, pues bueno, no sé, lo vas integrando. Y conforme se me van dando casos, pues yo me voy adaptando, ¿no? Y vamos aprendiendo. Y vamos aprendiendo. Y también yo por lo menos, no sé, que pido también que haya una comunicación abierta y honesta para que yo desde mi posición, desde donde puedo, ejecute, ¿no? Y mi labor es integrar. Así es como yo lo veo. Y el COVID nos ha enseñado también Y un el poquito COVID, que cuando se quiere, cuando se quiere se puede. Se hace, Sí. se hace. Porque ha supuesto un guirigay el COVID. Y aún así se retomaron los rodajes, se retomaron con intensidad, se trabajó mucho y te aseguro que el COVID exige mucho más, o en su momento exigía mucho más que cualquier diversidad o cualquier cosa. Sí. Y se hizo y se adaptó. Claro. O sea que si se quiere, si hay una voluntad de hacer, se hace. Buen ejemplo ese. Es a qué le damos importancia y a qué no, ¿no? Y eso. Yo creo que podemos abrir un poco al público, que tenemos aún un poco de tiempo, por si alguien quiere plantear alguna cuestión a nuestros invitados. No veo nada con el foco este. ¿No? Venga, dale. Sí. Tienes el micro, es más fácil. No, era un poco de reflexión, porque por ejemplo yo también hago producción y estaba pensando pues eso, en los problemas que he tenido cuando me ha venido un guión en el que tenía que tener, por ejemplo, gente con diversidad funcional, que yo sobre todo he hecho publicidad. El tema es que, claro, es lo que dice ella, te viene la historia y tú tienes que hacerla.
O sea, otra cosa sería escribir la historia. Que es un poco de dónde viene un poco el germen y el punto de vista. Pero tú te pones ahí y no sabes qué hacer. O sea, es lo que dice, tú llamas y dices, escucha, te faltan 2 brazos, ¿cómo comes? O sea, es algo muy natural y además hay mucho sentido del humor y lo haces, ¿no? Claro. Te adaptas totalmente, cuando tienes esa historia tienes que hacerla. Pero yo pienso, por ejemplo, en cómo nos adaptamos perfectamente a los niños. Y dan muchos, o sea, dan mucho más problemas y yo creo que además tienen muchísimos más problemas éticos detrás también. Hay que tener mucho cuidado cuando ruedas con niños, que a veces no se tiene. Ahí no hay ningún tipo de... ¿no? Sí. Y con sus padres. Bueno, los padres hay que sacarlos fuera. Padres. Entonces yo Son creo que al peores. final el tema no es las productoras hacemos lo que nos piden, es quién escribe esas historias, quién las financia, quién las mete en festivales y si no estamos, pues eso, las personas que tenemos el punto de vista para, bueno, me imagino que tú estás haciendo algo. ¿Ahora? Escribiendo algún tipo de historia. Sí. Estoy escribiendo una historia sobre actores árabes en España. Un tema que me suena. Venga, asunto casting como el de... Es una comedia negra, porque si no, no podía abarcarlo. Eso habrá que verlo, nos apetece. De todas maneras, lo que decía es, si se quiere se puede, pero también hay que obligar. O sea, quiero decir... Sí. Es que no es solo una cosa voluntariosa, ¿no? Igual que los niños está regulado cuántas horas pueden trabajar para que no dejen de ir a la escuela, para que no haya casos de abusos, ¿no? De padres que se benefician del hijo actor o actriz o lo que sea, pues también hay que regularlo desde el punto de vista de la producción para que quepamos todas. Sí. Porque si no se regula... Lo que está claro es que se puede hacer. Eso es. El COVID ha demostrado que se puede hacer. Sí, pero porque nos obligan. Quiero decir, o sea, no fue, venga, nos ponemos de acuerdo para. No, te obligan, pues que haya políticas públicas también que obliguen a determinar determinadas cosas, ¿no? En relación con la diversidad. Que aquí eso comentábamos que nos daba miedo que fuera un poco cajón desastre, ¿no? Que a veces estas mesas de diversidad es verdad que son un poco de cajón desastre porque es como, bueno, la diversidad funcional, el origen étnico, la sexualidad, no sé qué, y al final se queda todo como muy en la superficie, ¿no? Pero bueno. Yo quería plantear una cosa, a ver si me lo puedo explicar. Bueno, el capitalismo sabemos que lo fagocita todo. Una vez se convierte en moda, una vez la cosa funciona, pues se ha convertido en moda, oye, y ahora de pronto toca hacer películas de personas con problemas de salud mental de tal tipo, y oye, ahora hay un montón porque esto vende, o ahora toca hacer películas sobre tal porque vende. No iba a plantear si esto es bueno o malo, porque simplemente es. Y yo creo que no, lo que sucede es un poco que, bueno, como no queda más remedio que hacer como mecanismo de defensa para los colectivos en general discriminados o minoritarios, es coger eso como una fortaleza y aprovecharlo a favor, ¿no? No sé si estáis de acuerdo en que cuando mucha gente, los enemigos, ¿no? Y dicen la cultura woke y hablan de que ya está bien de diversidad y de cambiar el género de los personajes y de poner no sé qué, hacen todo este tipo de cosas. En el fondo están reconociendo, claro, que esas realidades están y que es posible que para muchas productoras sea como una moda, vamos a poner un personaje tal o cual que va a funcionar y el actor o la actriz va a ganar un premio con esto. Pero es verdad, esto es lo perverso, ¿no?, del sistema en el que estamos, que obviamente todo esto contribuye, ¿no? No sé qué pensáis de esa cuestión, porque es muy contradictoria, bueno, y todos somos a la vez, ¿no?, cómplices y víctimas del sistema y es difícil no entrar ahí, ¿no? Pero supongo que hay como un subirse a la moda que puede venir muy bien, ¿vale? O sea, está de moda y da dinero, pues vamos a por ello y insistamos, ¿no? Hay como un factor ahí, no sé cómo veis esa cuestión. Es complicado, yo creo, de resolver desde ese punto de vista ético. No te garantiza que vaya a ser un éxito, que vaya a funcionar. Yo creo que al final la clave es, vale, si es una moda, es una tendencia, pero o sea, hagamos buen audiovisual, hagamos buenas pelis, hagamos buenas series y, oye, pues si tiene que aparecer diversidad de personajes, que sean personajes reales, ¿no? Que no sean moro mierda, sino que sea, oye, pues mi médico es sirio, sí, o sea, no sé, que esas cosas se normalicen. A mí personalmente pues me genera mucho rechazo ver clichés en personajes. Y últimamente pues me pasa mucho con los personajes trans, que de repente ha habido como una ola de películas con personajes trans y satura. Y me parece bien que existan,
pero que cuenten otras cosas, ¿no? Vamos a contar otras cosas que no sea eso. Sí. Y entonces la película ya es una película, no es una película sobre un personaje trans o un personaje queer, sino es una película. Siguiendo un poco en el pensamiento este perverso, pienso que a lo mejor es más sencillo alcanzar que aparezca el médico sirio cuando la gente se ha acostumbrado más a ver a actores, ¿no?, racializados apareciendo en películas, por mucho que hayan sido clichés. Es decir, si se va convirtiendo en moda, como sucede hasta cierto punto con algunas de estas cuestiones, igual es más fácil para alguien plantear, pues mira, vamos a dar el salto y ahora toca al médico sirio. ¿No? Porque ya la gente se ha acostumbrado a esto, ¿no? Dentro de esa forma de funcionar, claro que el audiovisual, no olvidemos, forma parte de un sistema económico profundamente capitalista y en esto está, ¿no? ¿Y esto, pensáis que sí, que eso puede ayudar o no, el acostumbrar o el cliché gana o cómo hacemos esto? Yo creo que cuando empiezas a normalizar las cosas está bien. Eso es una ventaja, es una ganancia. Creo que hay un punto de no retorno cuando ya se normalizan las cosas. ¿No? Que haya un personaje gay en una peli no es noticia ya. Y eso es bueno, eso está muy bien. O que aparezca un personaje trans y se normalice. Yo creo que eso es hay un punto de no retorno que está bien. Luego están las buenas historias y los clichés, o una mala historia ya es otra guerra, ¿no? Ya, a mí me puedes dar la historia más comercial del mundo. Si está bien escrita, yo te daré las gracias. Y puede ser lo más comercial, lo más de consumo que quieras, pero que esté bien hecha, que esté bien trabajada, que haya unos personajes bien trabajados, unas tramas bien trabajadas. Y puede ser lo más comercial del mundo. En cambio, me puedes traer una película súper autoral, pero súper plana y súper aburrida y no la quiero. O sea, yo creo que la diferencia está entre las buenas historias y las malas historias. Sí. Yo también soy partidaria de la visibilidad a toda costa. O sea, que se vea de todo malo, bueno, regular. Primero porque genera empleo, por ejemplo, en el caso de los actores, pues te dices, mira, yo... Le debo media carrera a los terroristas, ¿eh? Por eso te digo, o sea, que tú te lo has llevado, pues genial, me lo llevo y luego... Pues sí, los estereotipos ya los combatiré desde el baño del colegio de mis hijos, ¿no? Pero... Sí. Sí. Ah, venga. Vale. No voy a decir más que una pregunta, es un comentario, pero más que una pregunta era un comentario. Estaba pensando en esto que decías, Aura, sobre las modas, que no creo que surja exactamente así. Creo que son un poco nichos de mercado inexplorados que, en cierto modo, son personas que se están viendo representadas. Quiero decir, creo que a día de hoy no abarco a ver tantas series de bolleras como existen a día de hoy. Literalmente ya no me da, ¿no? O sea, es imposible. Y sin embargo, yo me crié toda mi adolescencia literalmente sin ningún referente. Yo no salí del armario hasta la universidad porque no había sido capaz de verme a mí misma en ningún lugar, en ninguna representación. Entonces, ahora mi colectivo... Creo que sobreconsumimos las ficciones que nos representan porque hemos estado ávidas de esa representación, ¿no? Siempre desde el punto de vista de marketing siempre me hace gracia porque siempre pues que hay alguna representación lésbica, sé que voy a tener a mi grupito ahí de público que lo va a ver las sí bolleritas o sí. de Twitter, ¿no? Efectivamente. Que el chicle les debe tanto. Has escrito Hospital Central, quiero decir, te agradezco tu labor en este colectivo. Pero lo que quiero decir es que aunque haya una sobrerepresentación o una moda, en cierto modo, creo que representa el hecho de que, aunque sea como nichos de mercado, estamos empezando a existir, ¿no? En el caso de las personas homosexuales cis ya llevamos un tiempo, en este caso ahora se está abriendo pues, a otras racialidades, se está abriendo a otras identidades queer, etcétera, que estamos viendo efectivamente más representadas, pero porque creo que el capitalismo se está dando cuenta de que podemos consumir y de que existimos. ¿Es esto una buena cosa? Pues ojalá el mundo fuera puro y se nos representara porque es justo, pero al menos esto representa que nos podemos ver a nosotros mismos, ¿no? Entonces,
como decíais, esto acabará en una normalización, pero no creo que sea una moda de, uy, voy a poner una persona con el pelo verde porque para ver si se ven más mis películas. Es como, no, voy a poner a personas que antes no existían en la ficción o en la no ficción, porque esa gente igual lo consume más, o gente que está interesada en entender esas realidades que anteriormente estaban tapadas, o tiene familiares o amigos que viven esas realidades, ¿no? Entonces, creo que pesa más en lo bueno que en lo malo en ese sentido. Sí, yo también lo pienso. Aunque soy moderadora, no tengo que opinar, pero era lo que pensaba. ¿Alguna cuestión más? ¿Por aquí alguien que quiera plantear algo? Yo sí, una cosa que se me ha olvidado, por ejemplo, que tenía apuntada de datos, las universidades, porque tú nos comentaste también cómo habéis, en vuestra profesión, ¿no? Cómo os ha afectado el hecho de ser, pues lo que sea, en mi caso boyera, con una discapacidad, lo que sea, ¿no? con alguna otra que no sea boyera. y entonces miré datos, y es que las universidades, o sea, hay un estatuto del funcionario público, del trabajador público, que requiere que haya una cuota para personas con discapacidad. Entonces, veis que en las oposiciones, ¿no?, siempre hay una reserva de plazas para personas con discapacidad. En la universidad, eso no existe. O sea, hay, según los estudios, hay en las privadas un 0,2 y en las públicas un 0,5 de PDI, de personal docente e investigador, con discapacidad, porque no se reservan plazas. Y eso dentro de la propia universidad pública. O sea, entonces también la industria, que estamos diciendo, es que muchas veces va por delante incluso de las políticas públicas. Sí. Que estamos, No, pero yo creo que es otra cuestión, que probablemente el audiovisual muchas veces va por delante, porque, es decir, la gente pues crea mundos, crea relatos, crea personajes, y yo creo que muchas veces va por delante y ayuda a lo mejor a entender determinadas colectivos, determinadas formas de actuar, que pues lo que decías al principio, que a lo mejor alguien no conoce a personas de muchos colectivos y su único conocimiento es a través de eso, y yo creo que el audiovisual muchas veces va por delante. El cine ha ido muchas veces por delante a la hora de plantear determinados debates sociales o de ofrecer determinados personajes. En Estados Unidos, después de ¿Quién viene a cenar esta noche?, subieron exponencialmente a los matrimonios mixtos. Claro. Antes prácticamente no había. Porque se había como roto justificado, sí. Creo que habían pedido, ¿no? Por ahí, sí. El 3, ahí estaba. Bueno, gracias a todos. Ha sido además muy amena, siendo temas bastante complicados y urgentes. También gracias a la Academia, por cierto, porque hay un grupo una de las comisiones es justamente para abordar, ser más inclusivos y poder pues habilitar nuestro trabajo más cercanamente. Pepa Sastre forma parte de él. Quería, de todas maneras, yo me he sentido pues muy incómodo por ver estas realidades puestas ante mí. Quería devolveros la incomodidad con una pregunta que es... No esperábamos menos de ti, en tu estilo, Sixto. No esperábamos menos. Bueno, esto es una flagrante injusticia que además no es transversal, o debería de ser transversal, y para paliar esta injusticia, si os ocurre algo que podamos hacer para mejorar, ¿hay alguna petición, aparte de remitirnos a... ¿qué se os ocurre que podamos mejorar? Hay una cosa que ha dicho Melania maravillosa, y es atreverse a preguntar. Sí. Atreverse a preguntar. ¿No lo sabes? Pregúntalo al que sea. Yo soy moro, pregúntame lo que quieras sobre moros. Con todo el amor del mundo te respondo. Pero pregunta, no te lo inventes. Esa es una sugerencia. Pepa, ¿tú qué opinas? Yo, por favor, hazme que la gente me pregunte, es lo que dice. Yo me quedo mucho más tranquila cuando la gente me pregunte. Claro. Dice, pero tú eres sorda de siempre. Pero entonces, ¿cómo hablar? Ay, pues, porque he aprendido a hablar. Ya, yo me siento mucho más cercana a la gente cuando me pregunta sin miedo. Yo creo que la gente todavía tiene mucho miedo a preguntar. Aquí hay mucho trabajo todavía por hacer. Por favor, atreverse a preguntar. Creo que querías decir algo, Sandra. Sí, que está muy bien hacer pedagogía, pero yo creo que empieza desde la propia conciencia individual, es de interrogarse a uno mismo de qué estoy haciendo, ¿no? Y a mí me pasó la primera vez que intenté abordar un documental en Uganda y me di cuenta, pues, toda la retahíla de prejuicios que llevaba y dije, madre mía, esta eres tú, sí. Reconócete como racista, sí.
y neocolonialista pensando que tú eres súper progre. Pues cuando empiezas a detectar eso y empiezas a hacerte tú las preguntas para adaptarte al otro y entender desde dónde habla y desde dónde se coloca el otro, entonces lo miras de igual a igual. Porque entonces nos pasamos toda la vida como pidiendo permiso, explicándote lo que me pasa, y es como, ¿no? Entiende tú desde dónde habla Pepa, desde dónde habla Guida, desde dónde hablamos todos, ¿no? Y sobre todo cuestionándonos cada uno lo que nos toca, ¿no? Dentro de este sistema capitalista y patriarcal que es en el que vivimos. Hola. Bueno, me ha encantado todo, claro, lo que habéis puesto, pero he notado a faltar la desigualdad que hay entre actrices y actores. No llevo los datos ahora adelante, ayer los tuvimos una reunión con CIMA en Madrid y AISGE lleva los datos. Entonces, la desigualdad entre actores y actrices es tremenda, es para llorar. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, las mujeres y los hombres están al 50% en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué pasa con el audiovisual que ni siquiera lo refleja? Y hoy en día más, o sea, es que vas a un hospital y me han operado 5 cirujanas, y la doctora y el otro, mujeres, las juezas, las empresarias. Hoy en día hasta las mujeres son presidentas de las academias. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos quedado muy atrasados, muchísimo en ese tema. Pero es que además pienso que el audiovisual no solamente tiene que reflejar la realidad, si quiere o no quiere, pero es que tiene el deber, si es cultura, tiene el deber de crear unos referentes. Y las niñas del mundo necesitan referentes, y los niños también. Porque luego ven el audiovisual y ven algo que no es. Están tomando una base que es mentira, que no los ayuda a crecer ni a enriquecerse. Y bueno, los datos son, no sé, en AISGE están al día, creo que de cada 7 actores trabajan 3 actrices, pero aparte el nivel de protagonismo es el 90% en ellos. Ellas no son protagonistas, y luego a partir de cierta edad ellos pueden continuar trabajando, porque cuanto más mayores son más atractivos y más sexys, y más canitas, más sexys. Pero ellas no, a ellas se les exige un nivel de belleza que nos está dando la publicidad y el audiovisual, que las está llevando a un terreno que no es correcto. Y ellas también deben ser protagonistas y mayores. Luego también tenemos un problema, cuando tenemos pareja, normalmente es él el que lleva el protagonismo, no ella. Pero aparte, siempre te ponen parejas de 10 años más, si no, no lo puedes hacer. A ver, ¿dónde está eso en la realidad? Bueno, pues nada, me ha faltado ese tema, aparte de todos los vuestros, y os voy a muchos más, los que habéis expuesto, que son tangibles. Solo que en ese yo soy muy optimista. Yo también. Va a cambiar inexorablemente. Hombre, ya está cambiando. Va a cambiar. Ya está cambiando. Y es que yo ya lo siento. Y hay una generación de guionistas mujeres que está pidiendo el paso. Pongo como ejemplo a Isa Peña, por poner como la apoteosis de esto, y que tienen una voz muy clara y han venido a cambiar el tablero, a cambiarlo, pero de arriba abajo. Yo en eso soy tremendamente optimista, pero queda trabajo. Ahí te voy a decir una cosa, y es que ayer también salieron las guionistas, dice, pero es que estamos escribiendo guiones de mujeres, que yo quiero una señora de 65 años o de 60 que está haciendo sexo, que es real, que está ocurriendo. Y desde producción me están pidiendo que le baje 10, 15, 20 años. Las están obligando a las mismas guionistas. Pero va a cambiar. Hombre, sí, yo creo que... Va a cambiar. Pero con cuotas. Va a yo cambiar. pienso que si no se ponen cuotas, no cambia. Va a ser inevitable.
Lo que era el cine hace 30 años, donde veías un rodaje y eran todo hombres, salvo la de peluquería y la de vestuario, a ver los rodajes ahora, donde las mujeres están en todos los departamentos, y luego ahora los equipos son mucho más eficientes y no se grita. Antes era desquiciante. Antes era como un pelotón militar. Mucho grito, mucha adrenalina, mucha testosterona. Y no eran eficientes los equipos. Ahora son como hormiguitas que... y todo sale. O sea, va a cambiar, está cambiando de hecho. Bueno, es inexorable. Ha cambiado mucho, si miramos de 30 años atrás, ha cambiado brutal. Sí. Me están diciendo por aquí... Yo he captado unas imágenes de Friends, que Friends es maravillosa, ¿no? Y estaban en un ficticio rodaje y capté una imagen, una captura de pantalla, y no había ninguna mujer. Ninguna. No. Bueno, excepto los que eran los 6 actores. Bueno. Si me disculpáis, ya me están diciendo que tenemos que ir acabando. Y bueno, acabar igual con un poquito de optimismo, ni tan mal, ¿eh? Quiero decir, de aprovechar esto. Lo han dicho más todos en la mesa y todas, ¿no? Que esto hay cosas que están cambiando, que queda mucho camino, porque las cifras del informe CIMA a veces son para llorar en la representación de determinadas profesiones, pero es verdad que esto va cambiando, que no se parece en nada. Y ya que me han dado el pie, que sepáis que la semana que viene en el Lab de Series, que empieza el martes, es que hay un montón de mujeres guionistas, lo decía por esto, vais al pie, estará Ana Rujas, estará las creadoras de Self-Tape, está Estíbaliz Burgaleta, muchas, que decir, y no ha sido buscado, que decir, de pronto los nombres que salían eran de mujeres que están escribiendo algunas de las series más interesantes y más experimentales que se están haciendo ahora. Pues os convoco que lo veáis y dejo folletos ahí fuera. Esta era la parte de publicidad. Aquí cierra. Pues yo creo que, bueno, muchísimas gracias a nuestras invitadas y nuestro invitado, que ha sido, yo creo que una mesa muy interesante porque han aportado muchísimo. Espero que os haya gustado y muchas gracias por invitarme a compartir esto. Y creo que esto acaba aquí, ¿no? Muchas gracias. Moltes gràcies a totes i a tots. Abans que se n'aneu, jo vull un altre aplaudiment ben gran per a la gent que ha estat treballant molt de temps i avui tot el dia per a que aquesta activitat siga possible. Gràcies.